Daniel Funes de Rioja, bienvenido a este ciclo de entrevistas que, con motivo de los 10 años del CIAS, se está llevando adelante con entrevistas que realizamos alumnos del programa de liderazgo político del Instituto CIAS a representantes políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil. Usted ha dejado una huella muy marcada en la política argentina de las últimas décadas, tanto en su rol como presidente de la Unión Industrial Argentina, como presidente de la Organización Internacional de Empleadores, su rol en el B20, una figura muy presente. Y nos gustaría comenzar preguntándole, además de darle la bienvenida, preguntándole un poco por su trayectoria. Uno, si entra a una sala en Ginebra, me han contado que encuentra un cuadro pintado a mano de su retrato. Si uno va a Avenida de Mayo, encuentra su figura como último presidente de la Unión Industrial Argentina hasta hace poquitos meses. Cuando mira para atrás, ¿qué ve? Bueno, en primer lugar, les agradezco mucho la invitación, la verdad es un gusto. En segundo lugar, miro que soy más historia que futuro, pero ojo que quiero tener futuro. Segundo, que he hecho varias cosas, digamos. Yo fui un niño rebelde que quise ir al Nacional Buenos Aires, no a otro colegio, que a partir de ahí soy producto de una generación complicada, si se quiere, de los años difíciles de la Argentina, que luego decidí, pese a que en la familia tenía que ser médico porque por tradición, que quería hacer otra cosa, empecé Derecho y Economía, después seguí Derecho y me concentré en ello y en Ciencia Política y Constitucional. Después trabajé, miré el mundo internacional y dije, además del mundo profesional en la Argentina, quiero ver este mundo internacional y bueno, ahí llegué tanto en la Organización Internacional de Trabajo, no solamente a presidir a los empresarios del mundo durante más de 15 años, sino también a ser presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo, que no muchos empresarios del mundo durante la historia de la OIT tienen esa distinción que se vota por unanimidad, y el voto fue unánime de trabajadores, gobiernos y empresarios. Y esto lo señalo porque después seguramente vamos a hablar del diálogo y la construcción de consensos. Obviamente tengo una larga trayectoria en la Argentina, en la Unión Industrial Argentina, desde 1967, cuando entré muy niño aún, llegué hasta la presidencia del Departamento de Política Social, vicepresidencias, y para culminar como presidente, y ahí ya hace unos meses que he dejado mi carrera en la UIA, pero no así en los organismos internacionales, donde sea como presidente honorario o presidiendo el Comité Laboral de la Organización de Estados Americanos y algunos otros títulos tengo, además de haber sido distinguido como académico de Derecho y ahora como presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. Pero mirando el país, que tiene grandes asignaturas pendientes, yo creo que también, en lo que me reste de fuerzas y de vida, también creo que tenemos todos asignaturas pendientes para con el país, para construir un país que merezca ser vivido por las generaciones que, como ustedes y las que vienen, opten por quedarse en el país y no por irse del país. Desde que escribimos en la UIA el libro blanco, ese libro blanco que quise de alguna manera que fuera el testimonio de un proyecto industrial de país, que no fuera simplemente palabras, sino que se plasmara en concretas ideas, y tampoco pensado por unos pocos, sino hecho desde abajo hacia arriba, desde las provincias, un poco el proceso inverso, nada de hermana mayor, como en el Cabildo Abierto el 25 de mayo. Ojo, hay que entender las circunstancias históricas, pero hecho desde las provincias, desde los sectores, hacia
el núcleo duro de pensamiento que tenía que simplemente armonizarlo, armarlo, dejar un testimonio de un país que tiene que desarrollarse, que puede desarrollarse, que ha tenido historia de desarrollo, pero que le falta. Y ahí, diría, ahí está, ¿cómo me miro? Bueno, me miro con que hice lo que quise hacer, pero que me falta todavía. Espero llegar. Buenísimo. Y teniendo en cuenta esto que estamos teniendo presente el recorrido histórico y toda tu presencia hace años en lo que es el análisis del mercado laboral, una de las preguntas que nos hacíamos cuando pensamos que te íbamos a entrevistar es ¿qué pasa con la historia laboral argentina y cómo es tu perspectiva con respecto al presente? ¿Dónde ves, teniendo en cuenta que tenemos un mercado laboral que en este momento se caracteriza, pero hace años, no tanto por un desempleo profundo, pero sí por una calidad del empleo? ¿Dónde crees que surgió esta problemática y cómo crees que fue evolucionando para traernos hasta la situación en la que estamos hoy? Bueno, yo diría que si uno se remonta al nacimiento de la revolución industrial en la Argentina, digamos, ahí estuvo bastante acompasado durante unas décadas, esas décadas que tuvieron que ver con la generación de 1880 y el crecimiento de la Argentina. Pensemos que Argentina tuvo muchos sub y bajas en la historia, desde el punto de vista militar y enfrentamientos, y desde el punto de vista económico. Si uno piensa en Carlos Pellegrini, asume la presidencia con una crisis financiera monumental que la consiguen hacer resolver y proyectan al país a un crecimiento sostenido, conjugando desarrollo de infraestructura, ferrocarril prioritariamente, y obviamente la parte de navegación no era tanto cubierta por nosotros, sino por los países compradores de los granos, con decisión empresarial. Esos mismos que pensaron en la generación del 80 y empujaron el país hasta 1930, alrededor de 1930, donde se conjugan una serie de factores que hacen a un replanteo y una visión que probablemente la Argentina no estaba madura para tomar, también por el gran aporte tremendamente positivo migratorio que tuvo, pero que hizo a una heterogeneidad desde el punto de vista cultural. Es decir, no llegó a implantarse eso en valores país. Y entonces ahí empiezan circunstancias que nos precipitan. Primero, a la inestabilidad institucional o a la legitimación de golpes de Estado. Segundo, a la búsqueda de modelos que tuvieron más que ver con la realidad de los 40, digamos, yo diría, desde ya no con el nacionalsocialismo, para nada, ¿no? Pero sí con el fascismo. Digamos, hay instituciones de la Argentina y de la Argentina laboral que tienen que ver con ese modelo fascista de sindicato único. Es cierto que había mucho anarquismo que había venido con las corrientes de migrantes, pero había que afiatarlas, consolidarlas y no buscar puntos de fricción y enfrentamiento, sino de construcción. Y este mercado laboral, de cualquier manera, se va adaptando a una idea que fue la idea de la preguerra y después de la posguerra. Y la idea de la posguerra fue de una economía más bien cerrada. Yo recuerdo que un gran periodista hace 30 años me llama para decirme que quiere que participe en un debate de su programa de televisión, que era muy importante, a la luz de un discurso inédito de Perón a favor de la economía cerrada. Y le digo, pero yo no puedo ir, primero porque no lo leí, y me dice, presupongo que vas a estar en contra. A este tiempo sí, pero los años 40 y 50 son totalmente distintos. Así, no lo leí, y por otro lado, ese cierre de las economías fue una característica de la cual salieron los países. Hasta Italia sale del fascismo, tarda en consolidar su salida del fascismo, hasta llegar a lo que se llamó el Pacto Scotti, el acuerdo para salir de esta tensión
también qué hacía el mercado productivo y el mercado laboral. Entonces, yo creo que hay una etapa que la Argentina no terminó de cerrar, que es la de poner ya no la vista en los espejos retrovisores, sino en mirar para adelante. ¿Qué futuro tenemos? Hoy Argentina tiene un futuro productivo en determinados sectores realmente impresionante. Ahora, cuidado, que hay, desde el punto de vista productivo, sectores, particularmente pymes, o sectores que van a quedar más radiados por necesidades de reconversión, etcétera. Trabajadores o gente que no recibió educación ni capacitación. Acabamos de suscribir en la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa una declaración que le hemos mandado al gobierno, que sigue la voz de 250 empresarios americanos que le piden al gobierno de Estados Unidos: señor, ponga foco desde la escuela primaria en informática, programación y la inteligencia artificial. Porque este es el mundo que se viene. Acemoglu, el premio Nobel, el copremio Nobel de Economía, lo dice de una manera muy transparente y muy clara y muy fuerte, diciendo: no se trata ya de viejas profesiones o nuevas profesiones, sino la inteligencia artificial replantea el mundo. Ahí se abren varias puertas en su última respuesta. Quiero abrir la puerta, esta del final, de la educación y los puentes entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. Hay numerosos estudios conjuntos de la UIA y la OIT que señalan los mismatch que hay entre la esfera educativa hoy, los chicos que salen del colegio y tal vez no saben de qué trabajar, y las empresas, sobre todo pymes, que se dan vuelta y no saben dónde emplear. Una pregunta doble. Primero, ¿qué debería hacer Argentina para mejorar la empleabilidad de jóvenes? Y particularmente con lo último que usted mencionaba del avance tecnológico en la inteligencia artificial. Tal vez el concepto de productividad hoy está en el centro de las discusiones. Hay que ser más productivos con la adopción tecnológica. ¿Cómo podemos aumentar la productividad con la adopción tecnológica sabiendo que tenemos que cuidar la empleabilidad y el empleo y a las personas en un mundo donde no están lo suficientemente formadas, donde para ser productivos como los países que nos gustan hay que atravesar un puente y donde tal vez tenemos urgencias educativas en donde la adopción tecnológica puede plantear algunos desafíos extras? ¿Cómo ve esa empleabilidad joven y la adopción para ser más productivos con los obstáculos que tenemos hoy? Bueno, yo creo que el primer obstáculo es no entender que la educación es para algo. Es decir, digamos, tiene que estar orientada al desarrollo individual, pero para su inserción en la vida del país o en la vida de la sociedad en la que le toca una vida. Una aclaración: para mí el concepto de productividad y de competitividad van de la mano, porque si una empresa no es competitiva, el punto es que las empresas se caen, también se mueren, pero lo importante es que si se mueren unas, nazcan muchas más. Ahora, el eje, nosotros planteamos, yo participo del G20 desde que arrancó hace más de 10 años ya, 15 años, y ya en Washington discutíamos el tema de la empleabilidad. ¿Por qué el tema de la empleabilidad? Porque a la gente hay que darle armas intelectuales, preparación de oficios. Los oficios van cambiando, ni qué decirlo ahora, ¿no? Pero ya entonces aparecían claramente esas señales de las nuevas tecnologías. Entonces, yo viví en mis épocas juveniles, cuando participaba, sobre todo en la industria cementera, había grandes líderes en esa industria. Todos tenían escuelas técnicas al lado. Y esas escuelas técnicas eran impresionantes desde el punto de vista del enganche, del vínculo con la realidad productiva. No la teoría. A veces me han propuesto los convenios colectivos, me han tocado firmar, discutamos el tema de formación profesional. Sí, pero formemos gente de lo que estamos hablando, no para otra cosa, no para otro mundo, sino para el mundo real en el que estamos viviendo o el que vamos a vivir, el que se nos pone delante. ¿Cuál es ese mundo real para la Argentina? Ese mundo real es, evidentemente, Argentina tiene
campo minería y energía fenomenal. Pero además claramente economía del conocimiento. Digamos, hay una aptitud natural. Argentina tiene una gran virtud, esa heterogeneidad. Yo, siendo profesor de Derecho Constitucional en la facultad, decía, tenemos una virtud y un defecto. La virtud es la creatividad, y es que distintos orígenes vivimos todos en paz, salvo conflictos políticos, porque no han sido conflictos raciales ni religiosos, pero cada uno tiene su Biblia, cada uno tiene su constitución. Todos cuestionamos las normas, es decir, nos faltan ciertas disciplinas, y entonces el trabajo y las oportunidades de trabajo y la preparación para el trabajo, el desarrollo de habilidades y oficios, tiene que tener una convergencia con el mundo hacia el que vamos a ir o que queremos ir como país dentro de ese mundo. Y eso, que Ortega llamaba el proyecto sugestivo de vida en común, también es el proyecto que uno tiene para insertarse en el mundo laboral. Lamentablemente de esto hay un divorcio entre los primeros escalones de la escolaridad en adelante con respecto a esa potencialidad. Es decir, estudio de qué me sirve, para dónde puedo ir, cómo me oriento a esa inserción en el mundo que todos buscamos y necesitamos. Y esta es, yo creo que hay, hace no mucho tiempo, en una visita que hacíamos al Papa, me invitaron a ver una planta en Monte Cassino, y primero, los carrusel de robots parecían grandes calecitas impresionantes. La cantidad de personal en la línea, muy poca, porque prácticamente tú. Ahora, el banco de jóvenes preparando para la sucesión o la sustitución o suplencia o complementación de esos que están en la línea, muy fuerte, muy poderoso, muy poderoso. Entonces, ¿qué hay? Hay un enganche entre el que está y está preparado y el que tiene que venir y tiene que entrar, pero que no es que este tape la entrada del otro, sino que los prepara mejor para que haya un orden natural de sucesión, porque hay una visión de presente y una visión de futuro. Esa doble visión es lo que todavía no hemos encontrado. Ahora, súmele a eso desde ya el tema de la producción alimentaria, el tema del turismo. Argentina es un país para el turismo fenomenal y eso requiere infraestructura. Y obviamente hay muchos otros sectores que se van a transformar a sí mismos, porque la industria 4.0 llegó claramente, y ya llegó la Argentina, claramente. Cuando fuimos a Japón, al G20 de Japón, me llamó mucho el eslogan que tenía, el moto. El moto decía, para una industria 4.0, una sociedad 5.0. Yo decía, ¿por qué 5.0? Porque la sociedad tiene que estar un paso adelante. Y en términos de normativa, nuestra normativa actual da lugar a que surjan este tipo de trabajos. O tenemos que pensar en un mercado laboral que tal vez ya no podemos pensar con las reglas tradicionales que tuvimos hasta ahora. ¿Qué es lo que se requiere para dejar surgir esta gente que viene a dedicarse a servicios, a turismo, a tecnología? Bueno, primero, hay un fenómeno en el mundo que es mayor cuentapropismo. Esto es un dato que ocurre ahora. Cuentapropismo no significa aislamiento ni falta de protección. Yo creo que todo el mundo tiene que tener protección desde el punto de vista jubilatorio, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la educación. Eso es seguro, las posibilidades de entrar dentro de un sistema. Si esa relación de dependencia o no, es otra cuestión. Argentina se rige la evolución de las leyes de derecho colectivo del trabajo en Argentina son de los años 40, 50, hasta el 70. A partir de ahí hay ciertos movimientos, pero menores. Hay cambios profundos.
pero no son cambios que tienen que ser hostiles, de ninguna manera. Yo he trabajado mucho en lo que se llama el ius variandi, es decir, la posibilidad de modificar condiciones, porque si me cambió la maquinaria, yo no puedo retener un trabajador que no sepa hacer lo nuevo. Tengo que prepararlo, tiene que prepararse. La empresa grande lo prepara. La pyme, esa no lo puede preparar solo. Necesita soporte, backup del Estado, nacional, provincial, municipal. Cuidado, no es todo Estado nacional. Depende, una fábrica en el interior depende mucho más del municipio que de cualquier otra esfera de gobierno para su desarrollo. Entonces, este es un dato. Segundo dato, infraestructura. Para esa, y cuando digo infraestructura, digo también infraestructura social. ¿A dónde va a vivir la gente? ¿Cómo se va a educar? ¿Cómo se va a transportar? Si es que está, por ejemplo, en la minería. La minería en la cordillera no están los pueblos para vivir, están abajo. Bueno, muy bien. ¿Qué vínculo va a haber? ¿Hay camino, no hay camino? ¿Hay medios de transporte? En Argentina se ha organizado muy bien la minería en los lugares. Y no estamos hablando ya de sacrificios decimonónicos o cosas así. Estamos hablando de minería de punta, organización de trabajo con jornada acumulada y descanso acumulado, a los efectos de que pueda también vivir con su familia. Todo este tipo de cosas se pueden ir pensando y no son en contra de nadie, son a favor del empleo y del empleo formal. Argentina tiene un nivel patológico de informalidad. Es una sociedad que podíamos históricamente decir que tenía baja informalidad y bajos índices de desempleo. Y hoy tiene mucho. ¿Pero por qué? Porque la radiación, marginación desde el punto de vista del sistema educativo, falta de infraestructura física y social y falta de desarrollo de esas nuevas tecnologías. Bueno, evidentemente, si miramos los números, nosotros en el libro blanco tomamos el número de 2011, pero arbitrariamente, porque podía tomar, son décadas que Argentina está atrás, pero 2011, 2022, resulta que eran mejores los de 2011 que los de 2022, pero es porque siempre seguimos yendo marcha atrás en este sentido. Entonces me parece que el gran desafío de la sociedad, más allá de quién lo haga, desde el punto de vista político, es que el país tiene que ser consciente de que necesita una transformación. Y esos fueron los grandes acuerdos económicos, sociales del mundo. Hace no mucho tiempo, antes del periodo electoral, desde el grupo de los las 6 centrales empresariales, trajimos a Felipe González. ¿Por qué Felipe González? En primer lugar, porque habla español. Porque vivió la España de la transformación. Porque no fue sencillo el proceso de la Moncloa, ni obviamente de dónde venían, pero transformaron la política y también la economía y el sistema laboral y las centrales sindicales, sobre todo las comisiones obreras de origen comunista, que no iba a entrar, adhirió pensando en que finalmente el que negocia existe, el eslogan que tuvo mucha fuerza. Entonces no solamente entró la UGT de los socialistas, ojo, era el gobierno de Adolfo Suárez de la derecha, pero después hereda eso Felipe González y 13 años lidera el gobierno. Esto lo puede dar uno en muchos países que hicieron esas transformaciones. La merecemos. Hoy pareciera un poco lejano el ejemplo de Felipe González, pero me gustaría dejarlo para dentro un rato y mantenerme en el mundo normativo y retomando un poco lo que preguntaba recién Daniela. Nosotros hoy convivimos en el mundo laboral con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del 74, del 75, algunos del 70, y en paralelo a eso hay acuerdos específicos de algunos sectores que en diálogo, parte empresaria, parte sindical, han cambiado condiciones, las modernizaron de acuerdo a la tecnología. Mucha gente queda fuera de esto porque la informalidad, como usted bien decía, es cada vez más amplia en la estructura laboral argentina. Y recientemente el decreto 7023 y la discusión de la ley de bases tenía densos capítulos vinculados al mundo laboral.
En algunos medios incluso se señaló que el estudio que usted fundó había colaborado y sugerido ideas e iniciativas. Particularmente hay un debate grande sobre las modificaciones que se hicieron en cuanto a, o que se buscan hacer en cuanto al derecho a huelga. Cuando pensamos en el diálogo social y en un país que macroeconómicamente es inestable, con mayor cantidad de excluidos, con una pobreza creciente, ¿cuánto de estos nuevos enfoques son realmente modernizadores o promueven un acrecentamiento de desigualdades y de posibilidad de expresión de los sectores trabajadores en un marco de pauperización constante? Como recién decía usted, 2011-2022 es todo indicador desmejoró. A ver, en primer lugar yo creo absolutamente, estoy convencido y lo he practicado y he liderado a los empresarios del mundo con los sindicatos del mundo hablando del diálogo social. Es natural que el sector trabajador frente a grandes cambios tecnológicos sea más conservador, porque de alguna manera es miedo al futuro. ¿Qué pasa? Cuando uno llega a este punto de informalidad, de cuota propia, también pierde presencia el propio sindicalismo. Y yo creo que eso no es una virtud. Entonces, considero natural la contraparte sindical para expresar la voz de los trabajadores. ¿En qué marco? En el marco de las transformaciones que se dan. No puede ir una cosa descolgada de la otra. Entonces, no es contra nadie, sino es con la contraparte, buscando que ese diálogo construya un futuro posible y deseable. No la empresa que está en negro, independientemente de las calificaciones que uno pueda hacer. Muchas veces está en negro también, porque la presión fiscal es exorbitante, porque no tiene margen para resolver los problemas, porque los convenios colectivos de los años 70 tampoco se adaptan, es decir, es una ficción normativa, y entonces no entra, y si no entra en la realidad, ¿para qué voy a estar en la realidad? Estoy en una anomia institucional, y yo la anomia. Usted comprenderá que si hay algo que no soy, es anómico. Okay. Entonces, así, no participando de esa idea, creo que hay que reconocer la realidad. A mí me ha tocado discutir mucho con mis colectivos y hemos discutido, no en los años 70, en los años 90 y de ahí en adelante convenios laborales. ¿Para qué? Para que haya este empalme entre esas nuevas realidades que son puntuales, no son generales, ¿no es cierto? Pero en todo caso, que yo creo que tiene que haber un cambio de clima y una conciencia de trabajadores y empresarios. En realidad tiene un objetivo. La productividad y la competitividad terminan hermanados en un punto y es el que hace a que estoy en el mercado o no estoy en el mercado. Y hablo no solamente de los mercados nacionales, le hablo de los mercados internacionales, las cadenas de valor. Las cadenas de valor, donde nosotros muchas veces históricamente únicamente hemos respetado cosas, resulta ser que en el mundo, si usted quiere exportar a determinados países, primero por el tema de compliance, por adecuación, y segundo, porque el productor local del país al que usted quiere exportar también le pone barreras. Le dice, no me vas a competir desde la informalidad o desde una posición más cómoda. Bueno, ese es el mundo real. Entonces, tenemos la potencialidad y la posibilidad de entrar en ese mundo. Estoy absolutamente convencido de que podemos. Que simplemente es que hay que olvidarse de viejos dogmas, porque los dogmas finalmente no nos llevan a ningún lado, ni de un lado de la mesa ni del otro lado. ¿Cuál es la necesidad de la industria en términos de lo que estábamos hablando? ¿Cuáles son las puertas que necesitan abrirse para poder salir a full con la competitividad y la productividad hermanadas? ¿Y cuánto está eso alineado con la propuesta del gobierno actual, por ejemplo, por empezar a desregular una política muy activa de empezar a regulaciones que estaban vigentes, sacarlas con la intención de
sacar trabas y cuánto se necesita, por otro lado, algunas cosas de ser mantenidas o de acompañar de otra manera a la industria más activamente. ¿Cuál es ese mix necesario? Yo diría, primero que nada, y lo dijimos en el libro blanco, estabilidad macroeconómica, ¿no es cierto? Sin estabilidad macroeconómica no hay reglas de juego que sirvan desde el punto de vista económico. Segundo, las reformas estructurales. Reformas estructurales que están en el plano laboral, pero no solamente en el plano laboral. Están en el plano de infraestructura, del acceso al crédito, del acceso a los mercados internacionales y después, bien también sí, eliminar todos los obstáculos. Somos decimonónicos. Yo le pido una cosa, que usted diga, me compare el Mercosur con la Unión Europea. Acá hacemos más papeles para pasar a Uruguay o a Brasil o a Paraguay. Tenemos más trabas, más pesadez que cualquiera otra de las fórmulas que puede tener toda la Unión Europea para pasar de un país a otro. Entonces, entendamos que hay mucha regulación que no sirve. Entendamos también que hay regulación que es necesaria. Son las dos cosas. Así, busquemos la que es necesaria, la que se justifica, mantengamos o creemos, si no existe, a los efectos de que, no de poner barreras, sino de garantizar el equilibrio con nosotros. Porque usted va, hay países, habla de la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene muchas parancelarias. Entonces, no hay que dejar que se convaliden desequilibrios de un lado ni de otro. Ahora, las distorsiones que nosotros hemos creado, que nos hemos creado históricamente, pero no importa, yo no voy a discutir la historia. Lo que digo es, mirando hacia adelante, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener las reformas estructurales, la impositiva, Argentina entre nación, provincia y municipio, más del 50% de impuestos. Es decir, ¿quién realmente, para poder sobrellevar todos los impuestos, no solamente pagarlos, sino las percepciones, los anticipos, que después, si uno se queda crédito, no se lo devuelven o lo postergan para devolverse? Bueno, todas esas cosas, que es un esfuerzo muy grande, que tiene que hacer la nación, las provincias y los municipios, porque hay tasas, como la de seguridad e higiene, etcétera, hay una injusticia fenomenal, o hay inventos de tasas, impuesto al viento, la tasa al viento, la tasa a la publicidad interna, porque a través del vidrio se ve un cartelito, no porque hay agua en la vidriera. A ver, digo esto, porque podría decir muchas otras cosas más. Me parece que hay que buscar la lógica. Ahora, esa lógica no tiene que ser en perjuicio tiene que ser a favor del equilibrio. Y en el tema laboral, esos convenios todavía está vigente, normativamente, creo que hasta el adicional por computadora, en algunos convenios es la adicional por computadora. Por favor, veamos las cosas en su justa medida. No nos falta gente inteligente tampoco del lado sindical. Dejemos la postura político-partidista para la mesa político-partidista. Y la mesa laboral, trabajemos las cuestiones de la producción y del trabajo, como lo hicieron los petroleros, como lo hicieron los mineros y como lo hicieron otros convenios. Nosotros, en el convenio de la alimentación, que discuto hace muchos años, me toca ser el titular de esa negociación. No hay obstáculos mayores. Después, lo que hay, el día y afloja normal. Me gustaría hacer un doble clic en impuestos en un ratito, pero sí volver al diálogo social. Y usted rescataba la figura de Felipe González y traía el ejemplo de la Moncloa y la transformación española. Hoy el mundo en general y Argentina en particular parece lejos de la calma o de la ecuanimidad del diálogo. Parece haber una competencia por ver quién grita más fuerte y porque y aparentemente la polarización es la norma. Sin ir más lejos, en septiembre del año pasado, el presidente Milei, asistiendo al Día de la Industria en la casa de la Unión Industrial Argentina, fue muy duro y, opinión personal, hasta grosero. Cito un pasaje que dijo: para proteger a la industria se le robó al campo y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Esta es una de las raíces de las crisis económicas estructurales que padecemos desde hace tantas décadas.
En la lógica del diálogo social y de esa construcción, ¿qué siente cuando escucha señalamientos sin matices, o sea, muy despojados de matices, y sin reconocimiento de lo que es producir en la región andina, que ante, como usted lo decía recién, presión impositiva, falta de infraestructura, extensión territorial y demás, es realmente algo complejo y más para felicitar que para criticar? A ver, yo no creo en el antagonismo entre sectores productivos, y para el caso del campo e industria, lo digo muy claro, en determinado momento, cuando salió la 125, la Unión Industrial fue convocada para un diálogo social que construyera un acuerdo económico-social, y nos tocó discretamente decir: no puede haber un acuerdo económico-social con una parte de la sociedad y no con la sociedad en su conjunto. Digo porque yo estaba presente en ese diálogo. En segundo lugar, lo que quiero señalar es, si queremos un ejemplo de complementación en la agroindustria, claramente, toda la industria de maquinaria agrícola, que hay mucha pyme en el interior que fabrica maquinaria agrícola, aporta un proceso productivo al sector primario, y luego el sector primario aporta lo suyo para industrialización de las cosechas, etcétera, o la industria frigorífica. Digo, no creo en eso, no creo que acá haya víctimas y victimarios históricos. Hay circunstancias en las que se va produciendo, pero me parece que el camino de salida es un camino de salida para todos, no de algunos en perjuicio de otros. Desde ese punto de vista, creo en ese diálogo, no creo a ver, si hay beneficiados exorbitantes, para eso está la justicia, y acabamos de tener la demostración de que hay una Corte Suprema que está dispuesta, el aparato judicial en su conjunto, a condenar a actos de corrupción, porque, digo, si hay políticas que benefician exorbitantemente a uno en perjuicio de otro, probablemente haya actos desviados de la lógica de un sistema institucional que lo que tiene que buscar es darle a cada uno lo suyo y no sacarle nada a nadie. Está muy instalado esto de que veníamos charlando de la industria argentina es muy dependiente del Estado. Usted podés imaginar una industria de mercado, ¿no? Puede existir eso en Argentina. ¿Y qué sectores te pensás que van a ser lo que va a existir y salir fortalecidos de un proceso de apertura mayor al mercado dentro de la industria? Bueno, yo creo que, a ver, yo no le negaría espacio a nadie de los sectores porque sería a priorístico de mi poder. Yo creo que hay muchos sectores que tienen una perspectiva de transformación, no solo desde el punto de vista de lo que dije, minería y energía, y todo lo complementario de eso. Cuidado, porque hay las cadenas de proveedores son importantísimas en esas industrias. Pero también digo, en alimentos, digo, en metalmecánica, digo, en industria naviera, en textiles. Argentina tiene textiles que andan muy bien, son muy competitivas y muy eficientes. Ahora, claro, ¿quién va a ser competitivo con 50% de impuestos encima, cuando está compitiendo contra países que tienen tasas considerablemente inferiores? Y por otro lado, cuando además para exportar estamos perjudicados porque no tenemos acuerdo de libre comercio, hasta para los vinos cuesta competir hablando de algo que es bien conocido en el mundo, en las condiciones tributarias o tarifarias que se le fijan. Esto más allá de estos momentos, ¿no? Porque evidentemente no estamos en un momento de paz en el mundo, lamentablemente, y obviamente esto también está generando tensiones, medidas fiscales que se han tomado. Estados Unidos está generando tensiones adicionales en industrias muy importantes en Argentina, como la industria del acero, la industria del aluminio, que gravita esto fuertemente negativo. Ahora, ese glass ceiling, ese techo, yo no lo veo para ningún sector. Yo creo que desde la cadena que va educación, empleabilidad,
generación de empleo genuino, con normas sencillas, claras, transparentes, fiscalidad razonable e infraestructura para desarrollarme. Pues no tengo infraestructura para desarrollarme, lamentablemente no lo puedo hacer. Digo, esto es el círculo virtuoso al que Argentina tiene que aspirar. Y yo no diría, estos están muertos porque estos no van a poder competir. Última pregunta, Daniel, y agradeciéndole por su tiempo y predisposición. Mencionó muchas veces la parte impositiva y la parte de la presión impositiva que hay en Argentina. Haciendo un doble clic en eso, recién decía el vino que tiene 4,5% de retención, por ejemplo, un impuesto indirecto que hace menor la competencia. ¿Cómo debería ser la estructura impositiva argentina para poder también garantizar bienes públicos de calidad como infraestructura, educación, salud, que se necesitan y mucho más en este momento, por el devenir de los indicadores que decíamos? ¿Cómo debería ser esa estructura impositiva para que sea justa, para que sea progresiva y para que sea progresiva? Bueno, a ver, digamos, en lo que hace a la producción, tiene que ser competitiva también, digamos, porque estamos midiéndonos frente a otros países que también van a hacer lo mismo en determinada escala y que también van a aspirar a determinados mercados. Esto, a mí me tocó ser parte integrante de la Comisión Mundial sobre la dimensión social de la globalización, y esto lo vimos en las asimetrías regionales, etcétera, donde pesan determinadas cuestiones. Entonces, yo diría, un sistema equilibrado, un sistema que consigue además nuestro orden federal. Si yo tuviera que tomar un parámetro, diría, a mí me gustaría analizar el sistema tributario alemán, porque cuando Alemania incorporó a Alemania Oriental, buscó amalgamar para que no hubiera Länder, estados provinciales, llamémosle, castigados, y otros que usufructuaran el crecimiento de Alemania. Me parece que esta equidad también distributiva tiene que buscarse al interior del país, pero que tiene que haber mucho menos impuestos. Es un disparate la cantidad de impuestos. Hay más de 150 tasas, impuestos, etcétera, y se compite todos los días para ver, o se competía todos los días para crear algo nuevo. Hay que ir a algo que sea eficaz, que financie el Estado, pero también para eso hay que encontrar una cosa, que es la ética de ese financiamiento, porque hay muchos que dicen, no, lamentablemente lo digo, hay gente que no figuraba en ningún registro porque no quiere existir, porque considera como la Argentina es injusta y no le da servicio, entonces no paga nada. No, hay que buscar ese balance ético. Una sociedad en lo fiscal tiene que tener una aceptación ética de que eso lo debe al Estado para que lo aplique adecuadamente. Por eso el combate a la corrupción es muy importante como engranaje, pero además en la eficiencia del Estado, tanto con respecto a la asignación del gasto público adecuada. Me parece que ese cambio de conciencia es todavía una asignatura pendiente, pero esa asignatura pendiente tiene que nacer por las acciones coordinadas entre nación, provincias y municipios, porque la realidad fiscal argentina también va a ser distinta, porque hay provincias que no tenían ingresos y son cordilleranas, eran pobres, y ahora van a ser provincias ricas por su producción. Ahora, ojo, que la producción que se exporta, cuidado, porque la inobservancia de la ley o de los impuestos en el país de origen también hace a determinado tipo de sanciones. Así que nosotros necesitamos, yo diría, un nuevo acuerdo, que envuelva toda esa conciencia de producir, mejorar la calidad de vida de la gente genuinamente, no artificialmente, y con educación y con proyección internacional. Argentina lo puede hacer, estoy convencido que lo puede hacer. Y la calidad de nuestra población da para eso, perfectamente. Ahora, no lo dejemos desguarnecidos. Ayudemos a que eso se cumpla. Pero eso es un compromiso de todos. No es solo de los gobernantes, ni solo obediencia debida de los gobernados. Daniel, muchísimas gracias.
No, Muchas gracias por acompañarnos. gracias a ustedes. ¿Qué?